amados hermanos. Continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Habacuc, Dios en medio de la incertidumbre. Con esta serie de sermones buscamos que nuestro corazón se vea consolado y confortado por medio de la palabra de Dios en estos momentos tan complicados, tan difíciles, en los cuales hay tantas inquietudes, tanta incertidumbre. Y el día de hoy nosotros continuamos con nuestra serie de sermones. Ya el primer sermón fue dictado por Jonathan, donde nos mostraba un poco de este contexto histórico y la petición de Habacuc con relación a su pueblo que estaba actuando de forma impía, de forma pecaminosa, y pedía y solicitaba la actuación, el actuar de Dios en medio de su pueblo. Después Alonso nos habla de la respuesta de Dios, de cómo esta respuesta no es visible a los ojos, a tal punto que es necesario que Dios diga: ¿sabes qué? Aquí te la muestro, aquí está. Y al mismo tiempo esta respuesta quiebra con todo paradigma, con toda idea que nosotros podamos tener. Quiebra con esta idea de los esquemas que nosotros tenemos, de posibles respuestas. Y es ahora donde nosotros vamos a ver la respuesta de Habacuc en función de esa respuesta dada por Dios. ¿Cuál es la reacción de Habacuc ante la respuesta de Dios? Y antes de empezar propiamente tal, en Habacuc capítulo 1 versículos 12 al 17, nosotros vamos a ver a un Habacuc que todavía está en un proceso de transformación. Nosotros muchas veces leemos los textos, las historias, creyendo que ya estamos delante de aquel hombre que dice tal o cual cosa en el final de su vida o en el final del texto. Pero debemos leer las historias, leer los textos en función de estos procesos que se nos muestran. Es decir, debemos comprender que este no es el Habacuc en este primer capítulo que dice: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid. Ese Habacuc es de 3 capítulos más, después de haber recibido respuestas de Dios, después de haber recibido palabras de Dios, después de haber sido transformado por las propias palabras de Dios. Este es un Habacuc que todavía está tanteando, es como un ciego tanteando paredes. Es como nosotros en la noche cuando nos levantamos y tanteando, a tanteos llegamos al lugar a donde vamos. De la misma forma, aquí, luego de haber recibido una de las respuestas de Dios, aquí vemos un Habacuc que busca una explicación. Busca una explicación a esta respuesta que le quebró absolutamente todos sus paradigmas, todas sus ideas, todo lo que él creía que podía ser una respuesta de Dios. Y él empieza a tantear. Él está en este proceso de transformación. Y nuestra idea es que nosotros podamos aprender el día de hoy a cómo poder entender este proceso para poder llegar a decir: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vid. Uno de los pasos es hacernos estas preguntas que Habacuc se hace. Y por esa razón el sermón del día de hoy se llama En busca de una explicación. En este proceso para poder llegar a decir: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vid, yo necesito buscar una explicación en algún momento. Tengo un momento en este proceso en el cual debo buscar explicación a las respuestas que Dios me da. ¿Y cuál es el proceso que Habacuc utiliza para buscar esta explicación? Él va hacia los atributos de Dios. Veamos cuáles son los atributos de Dios que Habacuc ve para poder comprender todo lo que se le ha dicho. En primer lugar, él ve a la grandeza y el poder de Dios. La grandeza y el poder de Dios. Fíjense, dice así el versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es aquí donde el primer atributo que Dios observa, esta idea de grandeza y poder. Ve a Dios como el Dios creador de todas las cosas. Y ya que Dios es creador de todas las cosas, entonces Él también se sienta en el trono de todas esas cosas. Él es el gobernador, el guiador, el sustentador. Y por lo tanto Él hace como Él quiere.
Y al ver ese atributo, él dice, entonces, ya que Dios es el creador y Dios ha establecido un pacto con nosotros, con su pueblo, entonces, ya que la respuesta que me dio es que se levantaría un pueblo en contra de mí, en contra de mi pueblo, entonces no moriremos. La pregunta es por qué lo levantó. Entonces ahí él continúa con su respuesta y dice, él está usando ese pueblo, porque él creó todo, él gobierna todo, él guía todo, él sustenta todo, él mueve absolutamente todo. Entonces, ya que mi queja fue porque mi pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba actuando de forma pecaminosa y de forma impía, entonces él debe estar levantando a este pueblo como juicio y castigo. Esa es la respuesta que encuentro, dice Habacuc, en estos tanteos de ciego. Él observa la grandeza de Dios y el poder de Dios. ¿Qué queda para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso, ya que no tenemos un pueblo que se está levantando en contra de nosotros? Pero sí tenemos al mismo tiempo, así como Habacuc, tenemos incertidumbres, tenemos dudas, tenemos inquietudes de por qué nos está ocurriendo tal o cual cosa. Y delante de esas inquietudes, delante de esos problemas, primero debemos observar que Dios gobierna todo y que aquello que está sucediendo en mi vida viene de parte de Dios, viene de las manos de Dios. Y por lo tanto, si es de las manos de Dios, es bueno, perfecto y agradable. Por terrible que sea, por catastrófico y horrible que pueda ser, es de la parte de Dios. Y por lo tanto, en este camino de lograr entender, debo observar los atributos de Dios. Debo buscar una explicación dentro de su poder, dentro de su grandeza, dentro de su misericordia, dentro de su amor, de su santidad, incluso dentro de su juicio, como es el caso de Habacuc, que él entiende que esa situación horrible que va a vivir es juicio de parte de Dios por el pecado de su pueblo. Y es interesante como en la cristiandad es muy común la palabra prueba. Estoy pasando por una prueba. Todo es prueba. Quizás muchas de esas pruebas no lo sean. Quizás muchas de esas pruebas sean juicios de parte de Dios. Sean castigos temporales de parte de Dios. Por causa de nuestros pecados. Y nos estamos perdiendo la disciplina del Señor en esos momentos, en esas situaciones, al observarlos como simples pruebas que sí o sí vamos a pasar adelante, que sirven para mostrarnos a nosotros airosos que somos estos generales tan geniales del batallón de Dios, que simplemente nos llegan pruebas que son inferiores a nosotros, pero nunca castigos porque somos súper buenos. Creo que ahí nos estamos perdiendo una gran bendición. Pero ¿qué es lo segundo que hace Habacuc en este proceso, en este camino, en este tanteo de ciego, en esta búsqueda de una explicación a la respuesta que se le había dado anteriormente? Entonces, luego de buscar en el poder y la grandeza de Dios, él busca en la santidad, busca en otro de los atributos de Dios. ¿Y qué es lo que él dice con relación a esto? Versículos 13 y 14 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esa es una afirmación. Él está aludiendo a la santidad de Dios. Él es tan limpio, Él es tan santo, que no puede ser presentada delante de Él la maldad. Esa es la idea. No es que hay algo que Él no pueda hacer, no es que Dios no pueda hacer algo, sino que simplemente que Él es tan santo y el lugar donde Él habita es tan santo que no puede haber ningún grado de maldad cerca. Ya que no puede haber tanta maldad, o ya que Dios es tan santo, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? Entonces, ¿por qué te callas, Dios, cuando destruye el impío al más justo que Él? Y hace que sean hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Entonces aquí, además de la santidad, Él observa a Dios como defensor. Esas dos ideas. Fíjense. Primero, Él habla de este Dios limpio de ojos, que no puede ver el mal, pero cuando se pone delante esta respuesta de la cual nos habló Alonso, de enviar a un pueblo absolutamente impío, tan impío, que incluso es interesante la figura que Habacuc hace ahora, el cambio de su argumento, porque
primer capítulo, en el comienzo del primer capítulo, cuando Jonathan nos explicaba, la petición de Habacuc es básicamente, mira, tu pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es un pueblo pecador. Y necesitamos que tú intervengas, Dios. Esa era la oración de Habacuc. Y la respuesta de Dios fue, ok, voy a enviar un pueblo horrible, un pueblo aún más pecador, para que traiga castigo sobre ustedes. Y ahí Habacuc observa la cantidad de pecado de ese pueblo, la cantidad de maldad, y dice, pero nosotros somos santos delante de ellos. Nosotros, que él mismo decía, somos pecadores y necesitamos del juicio de Dios. Al comparar este pecado que el pueblo cometía con el pecado, con las atrocidades, con la forma de conquistar que el otro pueblo tenía, dice, en comparación nosotros somos santos y ellos son los impíos. Entonces ese es el juego de palabras interesante. Así de malo era ese pueblo. Entonces, y ahí la pregunta, la inquietud en función de eso es ¿por qué esa es la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué respondes de esa forma? ¿Por qué tu respuesta va a ser levantar a un pueblo tan pecador que nuestro pecado se ve como si fuera santidad? ¿Por qué? No lo entiendo. Si tú eres santo. Y esto trae implicaciones inmediatas para nosotros. ¿Cuáles son esas? Que nuestra devoción personal delante de Dios, íntima y personal, debe ser absolutamente sincera. Nuestra devoción debe ser absolutamente sincera. Nuestro deber como cristianos en nuestra devoción personal es abrir nuestro corazón, abrir la bóveda de nuestro corazón y ser absolutamente sinceros delante de Dios. Dios conoce nuestros corazones. Imagínense lo ridículos que nos vemos delante de Dios, haciendo oraciones editadas, en nuestra intimidad, solos, en una pieza, haciendo oraciones editadas, con muchas palabras bonitas, cuando diciendo que todo está bien, cuando nuestro corazón está lleno de inquietudes, lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de incomprensiones, donde no sabemos por qué quedamos sin trabajo, no sabemos por qué no tenemos cómo alimentarnos, no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, no sabemos por qué a lo mejor una enfermedad terminal ha aquejado a algún ser querido, por qué la muerte ha golpeado nuestra puerta. Hay muchas cosas que no sabemos y que quiebran nuestro corazón. Y cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, necesitamos abrir nuestro corazón y mostrar lo quebrado que está delante de Dios. Porque Él lo conoce, Él lo sabe. Él es nuestro Padre y conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y es por esa razón que debemos ser sinceros delante de Él y no mentirosos delante de Él. No agreguemos pecado al pecado. Y la siguiente idea tiene que ver con este Dios santo, el santo guardador de Dios, que es la idea de, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tienen quien los gobierne. Aquí la idea es la siguiente, la idea de los peces del mar que va a utilizar después, cuando habla de redes, pero por ahora va a decir, es como si nosotros, el pueblo de Dios, fuésemos peces, que llegan hombres, tiran sus redes y sacan avestajo, sin alguien que los cuide, sin alguien que los guarde. Entonces está en esta conversación sincera con Dios, Él está diciendo, por favor Dios, en esta respuesta que tú me has dado, que quiebra toda mi comprensión, quiebra mi corazón, que yo no logro entender, básicamente tú te estás mostrando como alguien que no cuida a tu pueblo. Entonces, no es que Él esté cuestionando a Dios, sino que lo que hace Habacuc es mostrar lo que hay en su corazón. Básicamente eso, mostrar la incertidumbre, como dice nuestra serie, la incertidumbre que está en su corazón. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo lo que está sucediendo. No entiendo la respuesta que tú me has dado. No entiendo. Y es así donde continúa con esta idea y empieza a hablar de adoración. Entonces, luego de hablar del poder de Dios, como en esta búsqueda de una explicación, habla del poder de Dios, después de la santidad,
de Dios y después de la adoración a Dios, o en este caso de la idolatría. Fíjense, versículos 15 al 17 dice: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. ¿Quién? Este pueblo conquistador. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Básicamente lo que está diciendo es lo siguiente: este pueblo que viene a conquistarnos nos va a devastar, nos va a destruir, va a matar a destajo. Y en toda esa mortandad, en todas esas conquistas, en todas esas victorias de este pueblo, ellos las van a atribuir a Dios, al Dios verdadero. Claro que no, claro que no. Ellos van a atribuir esas victorias no al Dios que los levantó para poder juzgar al pueblo de Dios, sino que van a atribuir esas victorias a los ídolos. Y la adoración a Dios no se verá, no se realizará. Y esa es la queja de Habacuc. Esa es la inquietud, es la incertidumbre que está siendo plasmada. En estos primeros capítulos se está mostrando la incertidumbre para poder ir caminando hacia cómo se deshace este enmarañado, esta incertidumbre, cómo la luz llega a este enmarañado, a esta incertidumbre, a estas tinieblas. Y Habacuc al fin, gracias a esa luz de parte de Dios, puede decir: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vida. Entonces, en este camino de sinceridad delante de Dios, él dice: ¿sabes qué? Y usa el argumento que está presente en los Salmos y en el Antiguo Testamento: si yo vuelvo al polvo, ¿quién te adorará? El polvo no puede adorarte. La idea es: si yo estoy muerto, no puedo seguir adorándote. Y quiero seguir adorándote, y este es el pueblo que te adora, y quiero que este pueblo continúe adorándote. Y por eso sigo sin entender, porque si tú levantas a este pueblo pecador, que va a juzgar o va a ser instrumento de juicio de parte de Dios para con tu pueblo, ¿de qué sirve que estén muertos? Esa es la idea. Esa es la idea que Habacuc quiere mostrar. Siguiendo con esta idea de mostrar la incertidumbre de su corazón. Él está planteando una queja, pero es una queja que revela lo que hay en su corazón. Él se muestra a sí mismo tal cual es, en sinceridad delante de Dios. Él dice: este es mi corazón completamente quebrado y lo pongo delante de ti. Necesito de tu ayuda, porque no entiendo absolutamente nada. Y esto también tiene implicaciones para nosotros, en este tanteo de ciegos. Jamás vamos a entender algo si no es algo que viene de parte de Dios. Necesitamos de las Escrituras, de los atributos de Dios, para comprender todo lo que nos sucede, todo lo que nos rodea, todo lo que nos pasa. Y por esa razón quisiera plantearte tres preguntas para pensar y practicar. ¿Cuáles son esas? La primera pregunta es: ¿qué es lo primero que haces cuando no comprendes algo que está ocurriendo en tu vida? ¿Qué es lo primero que haces cuando no comprendes algo que está ocurriendo en tu vida? Segunda pregunta, y esta es para todos nosotros en verdad: ¿estamos abriendo nuestro corazón, o estás abriendo tu corazón en la intimidad con Dios? ¿Estás siendo realmente sincero en tu intimidad con Dios? Y fíjate que no me refiero a las oraciones públicas que hacemos, a las oraciones con la familia, sino que a aquellas oraciones íntimas en las cuales estamos solos, encerrados en cuatro paredes, de puerta cerrada. Estamos sacándonos nuestro corazón y mostrándolo delante de Dios, diciendo: esto es lo que hay y necesito de tu ayuda para poder ordenarlo, para poder encajarlo, para poder repararlo, porque solo tú puedes hacer eso. Y en tercer lugar, ¿cómo ha crecido tu anhelo por la adoración a Dios? Fíjense, el último punto que nosotros vimos es que Habacuc quería adorar más a Dios.
quería que todos adoráramos a Dios. Y una de esas formas es buscando más adoradores. ¿Cómo ha crecido ese anhelo en nuestro corazón? Te invito a orar para terminar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú nos guías y nos instruyes. Y te pedimos, oh Padre, que cada vez que vivimos situaciones que son complicadas para nosotros, podamos ser ayudados por ti a buscar en cada uno de tus atributos, buscar comprender que tú gobiernas todas las cosas, que tú guías todas las cosas. Buscar comprender, oh Dios, que tú eres el santo, eterno y perfecto Dios. Y también, oh Padre, que absolutamente todas las cosas sean para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.